Muy buenas tardes, soy Carmen Enid Acevedo y hoy es lunes 21 de octubre y estamos en ¿Qué Palo es Noticia? Por Bonita Radio. Y sí, estoy bien, un poquito afectada por 2 o 3 asuntos, pero esta mañana no pude hacer noticias con café, pero hice todo lo posible y aquí estamos. Porque me parece que no podíamos dejar pasar el día sin comentar algunas noticias de Puerto Rico, pero sobre todo las noticias del mundo, lo que está pasando en Barcelona, lo que está pasando en Chile, lo que ha pasado y sigue pasando en Haití, donde parece que la gente está rebelándose una vez más por las injusticias que se cometen en ese país. Lo que está pasando o lo que pasó en Hong Kong, pero que amenaza con continuar si las autoridades no asumen posiciones con relación a lo que pide el pueblo, que es la soberanía de Hong Kong. Lo que está pasando en tantos países del mundo sigue pasando en Puerto Rico, que mucho tiene que ver con la corrupción. Y quizás la primera noticia de la que vamos a hablar hoy tiene que ver con lo que pasa en Puerto Rico, y es que la Junta de Control Fiscal, que como ustedes saben tiene un procedimiento bastante engorroso con lo que significa la contratación de bufetes de abogados, de firmas de contabilidad, de firmas que hacen análisis en términos de todos los asuntos financieros que involucran la deuda de 70,000 millones que contrajo el gobierno de Puerto Rico. Lo primero es, y yo hablo de corrupción porque parecería que todo está entrelazado, y tienen en pantalla lo que es el último escándalo de la Junta de Control Fiscal con relación a una empresa que tienen contratada y hace evaluaciones fiscales de los estados de situación del país, etcétera, de los estados de contabilidad financiero, Duff and Phelps. Y es que la Junta tiene en sí misma, yo siempre me gusta poner la cara de José Carrión III, porque la verdad es que 64 millones de dólares para un solo bufete, y este señor los ha autorizado, ese puertorriqueño, que dice ser puertorriqueño, pero como dice mi amiga Marinés Bengoa, son desarraigados, no tienen ninguna vinculación con el país. Decía que 64 millones de dólares se ha llevado nada más que Proskauer, que es el bufete principal que tiene contratado la Junta. El gobierno de Puerto Rico, por su parte, le ha pagado 54 millones de dólares de los mismos fondos que ellos alegan están tratando de estabilizar para que el país tenga otra vez dirección económica. Le han pagado a el otro bufete, que es Melvani. ¿Y qué pasa con D&P? D&P emitió una factura que nada más y nada menos estaba solicitando por lo menos 1.2 millones de dólares en lo que alega son, 1.9 millones de dólares, 1.5 no, 1.9 millones. Facturó durante la vigencia del convenio con la Junta, de su contrato con la Junta, de los que se alega que 594.180,89 están en contravención con las guías y los estándares de la propia Junta. ¿Qué quiere decir? Que la Junta le estableció a los contratistas unos parámetros por los cuales pueden facturar. Por ejemplo, si van a hacer viajes, pueden cargar solamente la mitad de lo que es el costo de la hora por ese viaje. San Juan, Nueva York, San Juan. En el caso que se cita específicamente uno de ellos. Pues si cobraban $500 la hora, sí, le está escuchando bien. Le pagan hasta $1,000 la hora a los diferentes contratistas, abogados y expertos en contabilidad, CPAs, etcétera. Si usted cobra $500 la hora, solamente la Junta le autoriza que puede pedir durante ese viaje como gasto la mitad de lo que consume la hora, de lo que cobra la hora. Pues ellos estaban cobrando exactamente lo mismo. Supuestamente eso está en contra de lo que ya han acordado con la Junta.
Pero además de eso, es que hay horas que no cuadran. Hay facturación, por ejemplo, el tope contractual era de $50,000 semanales. Este país, con $50,000 pagamos 2 maestros. $50,000 semanales. Y la persona, el oficial a cargo de examinar la facturación, Brady Williamson, encontró que habían facturado hasta $90,000 semanales. Y cuando los cuestiona, esta firma no ha podido establecer, no ha podido documentar que la Junta le haya dado permiso para que ese tope se vaya sobre $40,000. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que me parece que es escandaloso de esto? Tanto que habla la Junta de Control Fiscal, o ha hablado, de que la corrupción, y eso no lo podemos en entredicho, la corrupción le ha costado mucho a este país. La corrupción le ha costado mucho a los países del mundo que hoy están en protesta. Tanto que hablan de la corrupción y estamos viendo en esa facturación la corrupción rampante. Y mucho cuando empezó el procedimiento de promesa, se estableció que estaban los bufetes y los colmillús en Estados Unidos listos para venir a Puerto Rico a quedarse con un botín a pesar de la deuda. Precisamente alrededor del proceso de la deuda. Y ahí está. Cuando usted tiene ante sí un estudio periodístico como el que hizo Debtwire, que es un organismo periodístico de análisis financiero, exclusivamente, donde trabajaba nuestra querida compañera que ya no está con nosotros, que trabajó en el San Juan Star. Cuando usted ve que hace un estudio exclusivamente, una investigación para establecer todo lo que se han llevado los contratistas en el esfuerzo en 3 años de la alegada organización de la deuda pública, usted dice, es que esto definitivamente, si no es corrupción, es antiético. Proskauer, como les dije, se han llevado $68 millones. Melvany y Myers, que es la firma que contrata a FAF, 54. McKinsey, 47. Paul Hastings, 29.5. Ancura Consulting, 30.12. Me salió el index de country por ahí. Y así sucesivamente. Cuando usted mira esto, y yo creo que lo deben ver, está específicamente en Debtwire. Debt, así como deuda, wire de red, debtwire.com. Se llama así mismo A Reasonable Proposal, How U.S. Law Allows Puerto Rico Legal Bills to Flourish. Está bien interesante. Y yo lo he querido atar con que estas son las noticias que proponen corrupción, que proponen manejo antiético del dinero público. Y pensaría usted que esto no va a ocurrir en el proceso alrededor de la deuda de Puerto Rico. Pues es ahí donde ocurre. ¿Por qué? Porque es ahí donde están los millones. Cuando nosotros hablamos de la corrupción del gobierno de Luis Fortuño alrededor de los fondos Jarra, tenemos que decir que tenía que darse en ese momento porque Luis Fortuño cogió un país donde hubo una transferencia de dinero para alegada recuperación en diferentes áreas de la infraestructura y esos 77, 78 millones de dólares se desaparecieron. Se lo dieron a los contratistas amigos. Está siempre ligada a la corrupción, a estos eventos, y es porque donde hay el dinero, ahí es donde se agrupan y reagrupan estas personas que desde la especialidad, los abogados, especialistas en finanzas, en el caso de la deuda, pues llegan para coger su chunk, como dirían ellos mismos, parte del pastel. Y no es casualidad que nosotros veamos este nivel de corrupción que es como tan claro, tan abierto, sin ningún problema. Y estemos
ante un momento en que el mundo parecería que todas las alarmas sociales se activaron y ahí tenemos a muchos países, sobre todo en Latinoamérica, manejando ese nivel de cansancio que se puede convertir en hostil y saliendo a la calle a protestar. Y yo voy a separar de aquí, y en eso le voy a agradecer a mi amiga Celia Marina Romano, que hemos tenido algunas conversaciones a través de WhatsApp, no hemos podido hablar personalmente, por teléfono, perdón, pero sí hemos tenido conversaciones porque ella está en España y es una de las personas que siempre trato de mantenerme al día con las cosas que ocurren allá a través de su voz, porque me parece una compañera periodista que estuvo muchos años en Puerto Rico. Me parece que siempre tiene una mirada atinada y crítica sobre los asuntos. Voy a sacar el asunto de Barcelona porque nada tiene que ver en este momento, por lo menos, en este momento, lo que son las protestas en Barcelona con algún elemento de esa injusticia del gobierno de turno o de los gobiernos, como está pasando claramente en Chile, que es todo el asunto del neoliberalismo lo que sacó a la gente a la calle. El asunto de Barcelona está estrechamente ligado y es parte de una protesta masiva de la gente que entiende es injusta una sentencia de un tribunal con los líderes o los alegados líderes de lo que se conoce como el CDC, que es el movimiento de soberanía catalana, que como ustedes saben, el proceso, como se le conoce en términos más populares, es ese proceso que se dio alrededor de esa intención del pueblo o de los políticos en algún momento del 2012 al 2019 de lograr la independencia de Cataluña. Yo no soy una experta en el tema, pero ¿por qué lo quiero traer para distanciarlo? Porque cuando usted lee todo lo que ha ocurrido en España a partir de ese juicio, hay una nota que me parece, y le agradezco a la compañera que me la haya enviado, que me parece importante para contextualizar y por lo menos nosotros que estamos acá, que no estamos allí y que obviamente solamente nos interesamos o el que se interesa busca diferentes fuentes de información relacionadas con lo que está ocurriendo, pues tenemos que tener más apertura de escuchar y sobre todo de buscar esas fuentes que son diversas. Todas las fuentes tienen una intención de por qué produce una información. Todo el mundo tiene un motivo. Pero escuchar todas las partes me parece que es bien importante. Y es que hay una nota del 6 de marzo del 2018 de el periódico El Mundo, que me parece que es más o menos, aclara bastantes extremos sobre ese juicio, y es la participación en un momento de los mozos de escuadra, que como ustedes saben es la policía catalana, que fueron interceptados en un momento en que iban a mover mucha documentación relacionada a una investigación que aparentemente tuvieron allí y que daba cuenta de por qué o de alguna manera tuvieron información de cuáles fueron los inicios y cuál fue la verdadera razón para los inicios del proceso. Y tienen hay una información, una nota que establece del 12 de octubre del 2012 el plan independentista del CDC. Y apunta que de las gestiones que se vienen practicando, estoy citando, sobre las estructuras de cobertura diseñadas y montadas desde hace años por ciertos dirigentes del CDC, así como de Unión, para camuflar el cobro de sobornos y o comisiones. Y aquí yo creo, por eso es que quiero hacer el análisis hoy de las diferencias, pero fíjense que hay diferencias entre la protesta, pero finalmente llegamos al tema de la corrupción. Y aquí de lo que se habla, según la nota de prensa que cita de alguna manera lo que encontraron en esos documentos que se le ocuparon a esos mozos de escuadra, que supuestamente iban a destruirlo,
Y es ese elemento de la corrupción que incluso hablan de la familia Pujol, que como ustedes saben, Pujol fue un dirigente de Cataluña en algún momento. Hablan exactamente de Jordi Pujol, hablan de sus hijos, hablan de cuentas en diferentes países, de cuentas bancarias secretas. O sea, es toda una información que cuando usted la mira dice, es que el contexto es tan importante. Y aun cuando hoy las protestas son porque hay una gente que piensa que es injusta esa sentencia y porque obviamente está atada al asunto de la independencia, siempre el elemento de corrupción sale por algún lado. Y yo creo que no es casualidad que lo mismo esté pasando en términos de protestas, pero son contenidos y razones diferentes en Chile. Porque mucho de lo que se habla de Chile es de las terribles injusticias que hay en Chile con relación a cómo su gobierno se articula con la empresa privada. Ahí les pongo esa gráfica porque me pareció interesantísima, que habla de todo lo que ha sido terrible en el gobierno de Piñera, entre otras, la crisis del sistema de pensiones, los salarios bajísimos versus los grandes salarios que tienen los funcionarios gubernamentales, tanto y tanto y tanto, y además lo último que ocurrió fue que Piñera iba a aumentar el costo del transporte público y ahí se desataron las protestas. Sobre todo, protestas que han sido visiblemente de la gente joven. Participa todo el mundo, pero mucha gente joven en la calle. Y yo quería, de alguna manera, que pudiéramos hablar, porque a mí me parece que Puerto Rico a veces nos quedamos demasiados en nuestros asuntos. Somos demasiado isleños, de alguna manera, en la mirada que tenemos de los conflictos y no vemos lo que está pasando alrededor del mundo. Y las diferencias también hay que establecerlas, pero también las similitudes. Decía un comentarista que estaba escuchando de Radio Francia que precisamente uno de los grandes problemas era que todo, aunque tenía, como hablamos aquí, hay diferencias entre lo que está ocurriendo o las razones para las que tiene la gente salir a protestar en España, en Cataluña versus Chile, por ejemplo, etcétera. El denominador común es el hartazgo, es que la gente está harta de lo mismo. Es que la gente no ve remedios, ¿verdad? Es la ruptura definitivamente con el orden social que los gobiernos están estableciendo y que han establecido, y que la corrupción es uno de sus elementos comunes. Y eso sale parte de España, atraviesa Chile, atraviesa Latinoamérica, México, o sea, tanto. Yo creo que me parece que era importante que habláramos sobre el asunto. Voy a sus comentarios, como siempre. Eneida Soto, no hay casualidad, son planes orquestados de injusticias y terrible opresión. Maritza, cuando los nombrados a la Junta fueron partícipes de asesorar y decidir sobre los préstamos, inversiones y bonistas que no han llevado a esta deuda y esta debacle económica que no se le ve salida ni ninguna mejora en los 3 años que lleva la ley promesa. Yo no creo que iba a mejorar nada, Maritza. Yo creo que la crisis se afinca de alguna manera y que el plan pues debe ser otro, y ya yo creo que nosotros más o menos sabemos por dónde van los tiros. Ahí están las instituciones que está destruyendo no solamente el plan de la Junta, sino la propia administración de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez Garcet. Porque sus bolsillos también se enriquecieron y ahora no quieren perder. Es totalmente incierto lo que va a suceder, pero de lo que estoy convencida es que estos nombrados, si hubieran tenido algo de ética, no debieron aceptar la encomienda. Pero la corrupción no tiene honor ni dignidad. Definitivamente. Son gente, a pesar de que son seres humanos que están definitivamente faltos de total principio de dignidad y el valor más preciado, que como tú dices, es la honestidad. Rafa Fuentes, qué bueno que estás por ahí. A mí me parece que es parte de eso que uno dice, pero ven acá, ¿cómo es que vamos a salir? ¿Cómo es que se va a dar
el hartazgo, 100% de acuerdo contigo, ese es el denominador común. Si yo realmente creo, mire, usted sabe que en relación a lo de Chile y a este análisis que le puse ahí hace un momento, que es todo lo que tiene que ver con esas manifestaciones de opresión que se dan de parte del Estado, esas medidas terribles. Y finalmente la gota que colmó la copa fue el aumento en el costo de la transportación. Y yo voy a hacer una analogía que de alguna manera viene del imaginario del día a día. Usted sabe que a veces usted sale temprano por la mañana, está trabajando, está haciendo de todo, el día ha sido, las notas son difíciles. Yo voy a poner ¿verdad? Desde la imagen que yo conozco muy bien, que es el trabajo periodístico. Y tiene 1000 rollos, tiene 1000 historias difíciles, tiene 1000 análisis diferentes y difíciles que hacer todos los días. Y finalmente llega a la casa y no hay leche. Sí, y eso es lo que a usted le dispara la crisis de llorar, porque lo que usted estaba más necesitado en ese momento, que era de abrir la nevera y encontrar lo que por lo menos le iba a satisfacer algo, en ese momento no está. Así pasa igualmente cuando usted está contra la pared. Es lo más finito, mire, es lo más sencillo. Usted cree que es lo más sencillo, lo que te dispara y te saca de la zona cómoda. Que yo insisto, aquí solamente está en la zona cómoda la gente que tiene poder adquisitivo, que mucho se dice, mucha crítica hay ahora mismo entre los catalanes, que precisamente esa corrupción y esa muestra de protesta por esa sentencia, lo que están yendo es a defender corruptos y a defender gente con poder y poder adquisitivo. Esa es una mirada también. Yo creo que todas esas miradas hay que atenderlas, sobre todo, insisto, cuando no estamos allí viendo lo que está pasando realmente o cómo lo viven los catalanes. Y entonces, eso tan sencillo que usted dice, pero bendito, si lo primero que hicieron fueron las pensiones y no pasó nada, pues, pero como el hartazgo es tal, la gente está harta de verdad. Y la gente sale a la calle. Ahora, al unísono les voy a hacer les voy a traer una información de un joven que vive en Cataluña, Juan Soto Ibars, periodista. Y este joven narra lo que él ha ya denominado cómo está la cosa por ahí. Y es que en este momento, cada vez que lo llama un familiar o un amigo, es para preguntarle cómo está, porque él está obviamente en esa zona de Barcelona, donde hay muchas protestas todos los días, etc. Y hay, de alguna manera, un cansancio igual de todo lo que está pasando y de la violencia que están recibiendo. Y él decía, precisamente, ¿cómo se vive? Pues mire, se vive también desde el cansancio. Están cansados de la violencia, cansados de lo que está ocurriendo, de que unos y otros el nivel de violencia es brutal y quedan atrapados aquellos que no se quieren manifestar de esa manera, que la violencia del Estado está ahí, los mozos de escuadra han cometido sus excesos y aparentemente, según él lo plantea, aunque es bastante cuidadoso en traerlo, pero parecería o lo deja entrever que le parece que también los excesos del otro y de los otros son terribles. Y esa normalidad aparentemente falsa, como escribió Zweig, según él cita, el mundo de ayer. Y es parte de que está todo el mundo cansado en un momento o en otro. Estamos hartos de la corrupción, estamos hartos de la inseguridad social y de la opresión que vivimos todos los días desde el gobierno. Y también en un momento dado cansados de que la única respuesta, o por lo menos como él lo está viviendo, sea este nivel de violencia. Y ahí yo voy a traer lo que tantas veces aquí se nos ha cuestionado sobre que la gente ya no está en la calle en Puerto Rico.
Sí, como el verano del 19 no están en la calle, es cierto. Porque también se cansa una de salir todos los días a protestar o sea, es fuerte. Y de alguna manera la gente se reagrupa y busca otras maneras de lucha. Y eso también es legítimo. Y yo creo que en Puerto Rico, obviamente, es mucho, lo podemos sentir más cercano, porque obviamente nosotros somos un país mucho más pequeño y la concentración de esas maneras de protestar, etcétera, se dan en unas áreas donde posiblemente nosotros estamos más ahora mismo, que es el área metropolitana, aunque tengo que decir que ustedes saben que el verano del 19 movió mucha gente en otras partes que no fueran la zona metropolitana, San Juan, Carolina y Bayamón. Así es que yo creo que es súper importante seguir hablando de esto. Gladys Vélez, saludos, querida. Maridelsa, yo sé de eso. Cualquier cosa dispara mi coraje y depresión. Harta de nada más, de tanto malo. Así mismo. Las mujeres siempre al frente. Definitivamente, Sandra García. Es increíble. Es increíble como los rostros de las mujeres son los que predominan en las imágenes. Ahí tienen las mujeres en el área en Chile, en el área del subway, del metro. Eso es Cataluña. Como ven, son imágenes bien diferentes. El ejército en Chile, yo les digo una cosa, yo, habiendo cubierto tantas veces la policía y estando como he cubierto y como participante de tantas marchas multitudinarias en Puerto Rico, yo siempre le he temido un poco a esas imágenes terribles de los militares. Y yo veo que en Chile, mire, no se dispara cualquier protesta e inmediatamente los presidentes sacan la milicia. Claro, un país de dictadura, no lo podemos olvidar. Y yo tengo que decir que lo menos que me gustó de Chile fue precisamente el haberme encontrado en la calle con demasiada gente que entendían que la dictadura de Pinochet fue peanuts. Incluido un taxista, nunca lo voy a olvidar. Esto fue a principios de los 2000, había una imagen, una sensación de bota, de derecha, bien fuerte en Chile. Y la diáspora se tiró a la calle también, así es, Francisco. Si es que el país se constituye no solamente en el área metropolitana y en los 78 municipios, se constituye en cualquier parte del mundo donde haya un boricua, y en eso estamos clarísimos. La diáspora se tiró a la calle, nos apoyó, y como siempre he dicho, la diáspora tiene mucho poder político, mucho. Y si no, pregúntenle a los que corren en Estados Unidos en este momento, en quién están pensando en los lugares de mayor concentración de puertorriqueños. Hasta que 2 o 3 locos de ISIS les dé con bombardear para llamar la atención, tanto terroristas que viven en Europa. Hay de todo, Maggie, qué bueno que estás por ahí, te echaba de menos. Hay de todo, como siempre. Y acuérdate que sí hay extremismo, obviamente, en ISIS y en esas organizaciones, pero también hay mucho extremismo, España, Alemania, o sea, y si no, de eso podemos hablar, sobre todo cristianos, los hemos visto, y de eso está lleno la historia del mundo. Chile, Barcelona, Argentina, Perú, Quito, México, en fin, saben contra quién dirigen su lucha y reclamo. Nosotros tenemos un punching bag haciendo frente y nadie se hace responsable de nada. Ramón Pérez, buenas tardes, querido, espero que estés bien. Realmente el país se constituye, como yo digo, en todos lados. Aquí vamos a estar pendientes, como siempre, tratando de hacer los análisis que podamos hacer con informaciones que usted no las va a escuchar en otro sitio, porque parecería que aquí los analistas que no son periodistas, de lo único que pueden hablar es de la soberanía y gritándose. Esta mañana escuché algo porque me salió en Twitter una intervención de esas por la mañana y yo les aseguro que yo no entendía de lo que estaban hablando, pero finalmente entendí que uno era estadista y el otro era soberanista y estaban hablando de la
el pago de la deuda, y era una gritería, o sea, no hay atravesado ningún contexto, no hay otra mirada que no sea el 100 por 35 y cuidado. Así que no, aquí queremos hacerlo diferente. Como siempre, recuerden que estamos en Bonita Radio, que usted puede escuchar todos nuestros podcasts en iTunes y en iVoox, que puede escuchar y ver en YouTube. Como siempre, al término de este programa, están en todas esas plataformas, que vamos a seguir aquí, que esperemos mañana estar mucho mejor y que podamos seguir haciendo lo que nos gusta y lo que queremos hacer por el bien de nuestra profesión y por el bien del país, porque nos parece que el país se merece un periodismo de calidad y sobre todo que tengamos espacio para lo que queremos hacer de todas maneras, que es esta idea de tener una información que pueda llegar donde la gente y que a la vez que llega donde la gente le dé sentido y le dé todo eso que nosotros siempre planteamos que debe ser desde el periodismo responsable, el periodismo que el país pueda consumir para tomar decisiones acertadas. Así que éxito y como siempre nos vemos mañana a las 5 de la tarde en ¿Qué Palo es Noticia?